Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, la electrocardiografía. Hola, ¿qué tal? Vamos a usar material de fisiología de Guyton y Hall para entender bien qué es un ECG, un electrocardiograma, Exacto. y cómo esa línea que sube y baja en un papel, o bueno, ahora en una pantalla, nos dice tanto sobre la electricidad del corazón. Es como leer un lenguaje secreto del cuerpo, ¿no? Tenemos textos y algunas imágenes para guiarnos. Perfecto. Entonces, para empezar, ¿qué es exactamente un ECG? Pues, mira, en esencia es simplemente un registro gráfico. Un dibujo, digamos. Sí, un dibujo de las corrientes eléctricas, pequeñísimas, que el propio corazón genera al latir. Y esas corrientes viajan. Viajan por todo el cuerpo, por los tejidos, y llegan hasta la piel. Ah, y ahí es donde entran los electrodos. Esos electrodos pegados en la piel, en puntos clave, podemos captar esas señales eléctricas. Se amplifican, supongo, porque dijiste que eran pequeñitas. Muy pequeñas, se amplifican y se registran. Y lo que vemos es ese trazado, tan típico, el electrocardiograma. Que tiene sus partes bien definidas. Así es. Un ECG normal muestra patrones muy claros. Vemos principalmente la onda P. La primera ondita. Sí. Luego el complejo QRS, que es más grande y picudo. Ajá. Y finalmente la onda T. Cada una de estas montañitas y valles, representan un evento eléctrico específico del corazón. Bien, vayamos por partes entonces. Desglosemos esto. ¿Qué nos dice cada onda? Empecemos con la P. La onda P. Esta nos muestra la despolarización de las aurículas. Las cámaras de arriba del corazón. Sí, exacto. Es la señal eléctrica que ocurre justo antes de que las aurículas se contraigan para empujar la sangre hacia abajo, a los ventrículos. Es como el aviso, la preparación eléctrica para la contracción auricular. Podríamos verlo así, sí, la chispa inicial que vemos en el registro. Entendido. Y después de esa onda P, que suele ser más bien pequeña, viene algo mucho más dramático, el complejo QRS. Sí, el QRS es visualmente el protagonista, ¿no? Representa la despolarización de los ventrículos. Las cámaras principales, las que bombean la sangre fuerte. Correcto. Y es mucho más grande que la onda P por una razón sencilla. El músculo de los ventrículos es mucho más grueso, tiene más masa. Claro, más músculo, señal eléctrica más potente. Exactamente. Y esta despolarización ventricular es la que precede a la contracción fuerte, la sístole, que manda la sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Y aunque le decimos complejo, tiene sus partes, ¿no? Mencionaste Q, R y S. Sí, se descomponen en esas tres ondas. La Q suele ser una pequeña muesca hacia abajo al principio, la R es la espiga grande hacia arriba y la S es la bajada que sigue a la R. QRS. La activación ventricular. Tiene lógica. Y después de esa gran actividad, ¿qué pasa con la onda T? Bueno, después de la activación viene la recuperación. La onda T marca justamente eso, la repolarización ventricular. Repolarización, o sea, volver al estado inicial. Eso es. Es el momento en que las células del músculo ventricular recuperan su estado eléctrico de reposo. Se preparan para el siguiente latido. Como un reseteo eléctrico. Algo así, sí. Y esto pasa un poquito después de la despolarización, normalmente entre 0.25 y 0.35 segundos después del QRS. Ok, aquí tengo una duda que siempre surge. Si la despolarización, la activación, da una onda R positiva, ¿por qué la repolarización, la recuperación, también suele dar una onda T positiva? ¿No debería ser al revés? Muy buena pregunta. Es un punto clave. La dirección de la onda en el ECG, si va para arriba o para abajo, no depende solo de si es activación o recuperación. ¿De qué más depende? Depende crucialmente de la dirección en la que viaja esa onda eléctrica con respecto al electrodo que la está mirando. Ah, la perspectiva del electrodo. Exacto. En los ventrículos, resulta que la onda de repolarización, aunque es un proceso inverso a nivel celular, viaja de tal forma que, vista desde fuera por la mayoría de los electrodos, genera un vector eléctrico que apunta más o menos en la misma dirección general que la despolarización. Qué curioso. O sea, aunque la célula se recupera, la ola de recuperación vista desde lejos va en dirección similar a la ola de activación. Simplificándolo mucho, sí.
Por eso la onda T, que es repolarización, suele ser positiva, igual que la onda R principal del QRS. Entendido. La dirección del frente de onda manda. Y las aurículas también se tienen que repolarizar, ¿no? ¿Dónde está esa onda? Sí, claro que se repolarizan. Existe una onda de repolarización auricular, a veces la llaman onda TA. ¿Ta? No la he visto mencionada tanto. No, porque tiene dos problemas. Uno, es una señal eléctricamente muy pequeña. Y dos, lo más importante, ocurre justo al mismo tiempo que el complejo QRS. Ah, queda tapada por la señal gigante de los ventrículos. Totalmente eclipsada, sí. Por eso normalmente no la vemos en un ECG estándar. Vale, ya tenemos el qué. P para aurículas, QRS para ventrículos activándose, T para ventrículos recuperándose. Ahora el cómo. ¿Cómo es que pasa esto dentro del corazón y lo vemos en la piel? ¿Cómo viaja esa electricidad? Es un proceso físico muy interesante. Imagina una fibra muscular cardíaca. En reposo, el interior de la célula es negativo respecto al exterior. Ajá. Cuando llega el estímulo, empieza la despolarización. Iones positivos entran y el interior se vuelve positivo localmente. Se crea como un frente de onda, una zona de cambio de polaridad que avanza. Una diferencia de potencial que se mueve. Exacto. Y esa diferencia de potencial entre la zona ya despolarizada y la que todavía está en reposo genera la corriente eléctrica que detectamos. Si esa ola de despolarización se acerca hacia un electrodo positivo, El aparatito lo registra como una subida, eso es, una deflexión positiva, hacia arriba en el papel. como una ola que llega al sensor. Tal cual. Y cuando toda la fibra ya se despolarizó, ya no hay diferencia de potencial a lo largo de ella y la línea vuelve a cero. La línea isoeléctrica. Correcto. Y bueno, un proceso similar pero con polaridades y direcciones específicas ocurre durante la repolarización para generar la onda T. Y esto que vemos a nivel macro en el ECG tiene que tener un correlato a nivel de una sola célula. Recuerdo que el potencial de acción de la célula cardíaca es especial. Tiene una meseta larga. Exacto. Ahí está la clave de la conexión. Hay una figura en el material, la 11.3 creo, que lo muestra muy bien. Compara el potencial de acción de una célula ventricular con el ECG. ¿Y qué se ve? Se ve que la subida súper rápida del potencial de acción, la fase 0 cuando entra sodio a lo bestia, eso es lo que genera el complejo QRS. La despolarización rápida. ¿Sí? Luego viene la fase 2, la famosa meseta, donde la célula se queda despolarizada un buen rato gracias a corrientes de calcio y potasio. ¿Y esa meseta qué es en el ECG? Esa meseta, donde la célula está activada, pero el voltaje no cambia mucho, se corresponde con el segmento ST en el ECG. Ah, el trocito plano entre el final del QRS y el principio de la T. Justo ese. Esa meseta celular es la que mantiene el ECG plano en el ST. Es fundamental para que al ventrículo le dé tiempo a contraerse bien antes de empezar a relajarse. Una pausa eléctrica necesaria para la mecánica. Entiendo. Exactamente. Y ya al final, la bajada rápida del potencial de acción, la fase 3, la repolarización celular. Esa es la que genera la onda T en el ECG. Todo encaja. Ahora, el ECG no son solo formas, también es tiempo. Mencionaste intervalos. ¿Cuáles son los importantes y qué miden? El tiempo es crucial, sí. Hay varios intervalos y segmentos clave. El primero suele ser el intervalo PR. ¿Desde dónde hasta dónde? Se mide desde que empieza la onda P, o sea, empieza la activación auricular, Ajá. hasta que empieza el complejo QRS, o sea, empieza la activación ventricular. A veces se le llama PQ si hay una onda Q visible al inicio. ¿Y qué nos dice ese tiempo? Nos dice cuánto tarda el impulso eléctrico en viajar desde las aurículas, cruzarlas y, muy importante, pasar por una estructura clave llamada nodo aurículo-ventricular o nodo AB, hasta llegar a los ventrículos. ¿Cuánto suele durar eso? Lo normal es alrededor de 0.16 segundos, y gran parte de ese tiempo es un retraso que ocurre a propósito en el nodo AB. Espera, un retraso a propósito. ¿Por qué el corazón querría frenar el impulso ahí? Es fundamental. Ese pequeño freno en el nodo AB le da tiempo a las aurículas a terminar de contraerse y vaciar bien la sangre en los ventrículos. Antes de que los ventrículos empiecen su propia contracción. Exacto. Asegura que el llenado sea óptimo.
Si no existiera ese retraso, aurículas y ventrículos casi se contraerían a la vez y sería un caos ineficiente. Una pausa estratégica para coordinar. ¡Qué inteligente! ¿Y si ese intervalo PR es más largo de lo normal? Pues puede indicar un problema en esa conducción a través del nodo AB, lo que llamamos un bloqueo AB de primer grado. Por ejemplo, Entendido. Luego tenemos el propio QRS. Medimos su duración, su anchura. sí, la anchura del QRS mide cuánto tiempo tardan los ventrículos en despolarizarse por completo. Y eso debería ser rápido. Muy rápido, gracias a un sistema de cableado especializado dentro de los ventrículos, el sistema His-Purkinje. Lo normal es que dure unos 0.08 segundos, quizás hasta 0.10 o 0.12 como mucho, en adultos. Entonces, si vemos un QRS ancho, significa que la electricidad está yendo lenta por los ventrículos. Exactamente, que no está usando esas autopistas rápidas del sistema de conducción, quizás porque hay un bloqueo en una de sus ramas, un bloqueo de rama, o porque el latido se originó directamente en el ventrículo, que es más lento. Clarísimo. ¿Y el último intervalo clave que mencionaste fue el QT? El intervalo QT. Este abarca todo el proceso eléctrico ventricular, desde que empieza el QRS, despolarización, hasta que termina la T, repolarización. O sea, toda la vida eléctrica del ventrículo en ese latido. Eso es, la duración total de lo que llamamos la sístole eléctrica ventricular. Normalmente dura unos 0.35 segundos. Siempre 0.35. No, ojo, este intervalo depende mucho de la frecuencia cardíaca. Si el corazón va más rápido, el QT se acorta. Si va más lento, se alarga. Hay que corregirlo por la frecuencia para interpretarlo bien. ¿Y es importante esa duración? Muchísimo. Un intervalo QT anormalmente largo, o a veces también uno muy corto, es peligroso. Indica que la repolarización no es estable y aumenta el riesgo de arritmias ventriculares graves. Es algo que se mide siempre y se vigila con ciertos fármacos o en algunas enfermedades. Entendido. Queda claro que medir los tiempos es vital, y para eso supongo que el papel donde se imprime el ECG tiene que ser igual en todos lados. Esa cuadrícula. Sí, la estandarización es clave para poder comparar ECGs de cualquier lugar. El papel está milimetrado. ¿Cómo funciona? El eje horizontal es el tiempo. A la velocidad estándar de 25 milímetros por segundo, cada cuadrito chiquito de 1 milímetro son 0.04 segundos. O sea que 5 cuadritos chicos. Son 0.20 segundos. Eso forma un cuadro grande de 5 milímetros. ¿Y para arriba y abajo? El voltaje. Exacto. El eje vertical mide la amplitud, el voltaje. La calibración estándar es que 10 milímetros de altura, o sea, 10 cuadritos chicos o 2 cuadros grandes, equivalen a 1 milivoltio. 1 milivoltio. ¿Y de cuánto voltaje estamos hablando en las ondas reales? Dijiste que eran señales débiles. Realmente lo son al llegar a la piel. La onda P, por ejemplo, suele medir entre 0.1 y 0.3 milivoltios. Poquísimo. ¿Y el QRS? El QRS es el más grande. Su amplitud total, digamos desde el pico de la R hasta lo más bajo de la S, suele estar entre 1.0 y 1.5 milivoltios, en las derivaciones del brazo y la pierna. Sigue siendo poco voltaje. Sí. Y la onda T vuelve a estar en el rango de 0.2 a 0.3 milivoltios. Por eso se necesita buena amplificación. Tanta información. Y con esa cuadrícula de tiempo tan precisa, calcular la frecuencia cardíaca debe ser fácil. Sí, es de lo primero que se hace. Lo más directo es medir el tiempo entre dos ondas R seguidas, el intervalo RR. ¿Y cómo se pasa de ese tiempo a latidos por minuto? Fácil. Si tenés el intervalo RR en segundos, dividís 60 entre ese número. Por ejemplo, si entre una R y la siguiente hay justo un segundo, que son 5 cuadros grandes. La frecuencia es 60 dividido 1, o sea, 60 latidos por minuto. Exacto. Si el intervalo es de 0.8 segundos, 4 cuadros grandes, pues 60 entre 0.8 igual a 75 latidos por minuto. Hay trucos rápidos contando los cuadros grandes también. Muy útil. Ahora, hemos hablado mucho de qué medimos y cómo, pero nos falta el dónde. Se ponen electrodos, pero siempre oímos hablar de derivaciones. ¿Qué son y por qué tantas? ¿12, no? Sí, el ECG estándar completo usa 12 derivaciones. Y la razón es que cada derivación es como una cámara distinta, mirando al corazón desde un ángulo diferente. Para tener una vista completa.
Justamente, para obtener una imagen eléctrica lo más tridimensional posible. Piensa que una alteración, como una pequeña zona del corazón que no recibe sangre, una isquemia, puede verse muy clara en la derivación que apunta justo a esa zona. Ajá, pero casi invisible desde otro ángulo. Exacto. Con 12 vistas nos aseguramos de no perdernos detalles importantes. Es como mirar un objeto desde todos lados. Tiene sentido. ¿Y cuáles son esas 12 derivaciones? ¿Se agrupan de alguna forma? Sí, se agrupan clásicamente. Primero están las 3 derivaciones bipolares estándar, las originales de Einthoven, I, 2 y 3. Bipolares. Porque miden la diferencia de potencial entre dos puntos. La I entre brazo derecho y brazo izquierdo. La II entre brazo derecho y pierna izquierda. Y la tercera entre brazo izquierdo y pierna izquierda. Nos dan una visión en el plano frontal, como si miráramos al corazón de frente. Ok, esas 3. Faltan 9. Luego vienen las 6 derivaciones precordiales, o del tórax. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estas son las que van pegadas en el pecho. Sí, en puntos muy específicos sobre la pared torácica, bien cerca del corazón. Estas nos dan una vista excelente en el plano transversal, como si cortáramos el cuerpo por la mitad. Son súper importantes para ver bien los ventrículos. ¿Y muestran cosas diferentes entre ellas? Mucho. Por ejemplo, B1 y B2 están más sobre el lado derecho del corazón y ahí el QRS suele ser negativo, la S es grande. A medida que te mueves hacia B4, B5, B6, que están sobre el ventrículo izquierdo, que es más potente, el QRS se va haciendo positivo, la R se hace grande. Esa progresión normal ya nos dice mucho. Interesante. Ya tenemos 3 plus 6 igual a 9. ¿Faltan 3? Las últimas 3 son las derivaciones unipolares aumentadas de las extremidades, ABR, ABL y ABF. Unipolares aumentadas. Suena complejo. Bueno, la idea es que una extremidad actúa como el polo positivo, R para brazo derecho, L para izquierdo, F para pierna izquierda, y las otras dos se conectan juntas para formar una referencia negativa, promediada. Complementan la visión en el plano frontal que daban I, 2 y 3. ¿Qué ve cada una? Se aleja de ese punto, normalmente ABR muestra todo invertido. P negativa, QRS negativo. ABL mira desde el hombro izquierdo y ABF mira desde los pies hacia arriba. Fascinante. Entonces, con esas 12 vistas, 3 bipolares, 6 precordiales, 3 aumentadas, se arma un mapa eléctrico muy completo. Pero siempre hay un pero. El SG normal en la consulta dura, ¿qué? ¿10 segundos? Apenas eso, ¿sí? Y si el problema del corazón, por ejemplo, una arritmia, solo pasa de vez en cuando, no la vas a pillar en esos 10 segundos. Esa es la gran limitación del SG de reposo. Para eso se inventó el monitoreo ambulatorio de SG. El más famoso es el monitor Holter. El Holter. Ese que te llevas puesto a casa. Exacto. Es una grabadora chiquita conectada a unos electrodos en el pecho que registra tu SG todo el tiempo, normalmente durante 24 o 48 horas mientras haces tu vida normal. ¿Y para qué sirve? Es clave para detectar arritmias que van y vienen, o para ver si los síntomas que siente una persona, mareos, palpitaciones, desmayos, coinciden con alguna alteración del ritmo cardíaco en ese preciso momento. Tiene lógica. Y si los síntomas son todavía más raros, cada muchas semanas, un Holter de 48 horas no alcanza. Cierto. Para eso hay otras opciones. Están las grabadoras de eventos. Se pueden llevar semanas o incluso meses. ¿Y cómo funcionan? Hay de varios tipos. Algunas las activa la persona. Si siente algo raro, aprieta un botón y graba el SG de ese momento y un poco antes y después. Otras son automáticas. Detectan ellas solas si el ritmo se sale de lo normal y graban. Qué práctico. Y si ni así se pilla. Para el monitoreo más largo, de años incluso, si las sospechas son altas, pero los eventos muy raros, existen las grabadoras de ASA implantables. Son dispositivos muy pequeños que se inyectan bajo la piel del pecho y pueden monitorear el ritmo continuamente durante años. La tecnología ha avanzado un montón en esto, ¿no?
Muchísimo. Los holters y lavadoras ahora son súper pequeños, cómodos, a veces tipo parche wearables. Muchos pueden transmitir los datos por teléfono o internet casi en tiempo real. Eso facilita el diagnóstico. Y además, muchos ya traen programas, microprocesadores, que hacen un primer análisis del registro. Señalan las partes más interesantes o sospechosas. Ayudan mucho al médico a revisar horas y horas de grabación. La capacidad diagnóstica ha mejorado enormemente. Bueno, creo que hemos hecho un buen recorrido hoy. Para resumir, vimos que el ECG, esa línea ondulante, es un lenguaje increíblemente rico. Totalmente. Nos cuenta la historia eléctrica de cada latido, cómo se activan las aurículas, onda P, la gran descarga de los ventrículos, complejo QRS, y cómo se recuperan después, onda T. Y no solo qué pasa, sino cuándo pasa, con los intervalos PR, QRS, QT. Exacto, y lo vemos desde múltiples ángulos con las 12 derivaciones, para no perder detalle. Y si hace falta, podemos espiar esa actividad durante días con un holter o incluso más tiempo. Es una herramienta brutal, no invasiva, relativamente barata. Y que da una cantidad de información impresionante basada directamente en la fisiología, en cómo la electricidad se mueva por el corazón. Entender qué significa cada onda, cada intervalo, por qué tienen esa forma, esa duración. Es lo que permite detectar problemas. Arritmias, bloqueos, falta de riego, infartos. Exacto. Es piedra angular en cardiología. Y para dejar pensando a quien nos escucha, hoy hablamos mucho de la electricidad del músculo cardíaco, el que se contrae, aurículas y ventrículos que generan las ondas P, QRS, T. Ajá. Pero todo esto lo dirige un sistema de conducción especializado, ¿verdad? El nodo sinusal que marca el paso, el nodo AB que frena, el haz de His, las fibras de Purkinje que reparten la señal rápido por los ventrículos. El cableado del corazón. Exacto. La pregunta que queda flotando es, si falla alguna parte de ese cableado específico, ¿cómo se vería eso en el ECG? ¿Cómo afectarían esos problemas de conducción a las ondas e intervalos que analizamos hoy? Ahí está gran parte del arte de interpretar un ECG. Ver no solo el músculo, sino también cómo funciona su sistema de control eléctrico. Un tema apasionante para seguir explorando.